Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hoy vamos a tratar la historia del chavismo, el fenómeno social y político que selló la historia reciente de Venezuela y de donde se ha desprendido un fuerte eco en la región. Para esto nos acompaña Víctor Mijares, profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Profesor, un placer que nos acompañe hoy aquí en los estudios y viajemos al año 92, cuando el comandante Hugo Chávez participó de un fallido primer golpe de Estado en contra del presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Qué estaba pasando política y socialmente para que en este año 92 se llevaran a cabo este tipo de rebeliones que dejaron al menos 200 muertos? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que aquel gobierno de Pérez era su segundo mandato, había gobernado el país en los años 70 y aquel primer gobierno de Pérez se había caracterizado por algo que terminó dándole a Venezuela un nombre, un mote curioso, que era el de la Venezuela Saudita. Pérez disfrutó de altísimos precios del petróleo, llevó adelante una política populista muy amplia y desplegó una política exterior muy interesante y asertiva en el sistema internacional, pero formaba parte ese movimiento de un proceso de expansión del gasto público que eventualmente comenzó a generar un déficit fiscal que terminó siendo pagado por gobiernos posteriores, el de Herrera Campins, el de Jaime Lucinchi, y es paradójicamente el gobierno de Pérez, el segundo gobierno de Pérez, el que trata de generar el ajuste. Este ajuste que trata de crear es parte de las causas estructurales que van a llevar en el año 89 al famoso Caracazo, del 27, 28 y 29 de febrero del 89. Eso va a marcar al gobierno de Pérez porque apenas 25 días después de la toma de posesión estalla el Caracazo y queda muy condicionada su política de apertura liberal de la economía, de reforma del Estado, y ese gobierno va a tener una oposición fortísima por parte incluso de su propio partido, Acción Democrática, en el Congreso. Es por eso que cuando se dan estos golpes de Estado, comienza a generarse una situación de efervescencia y de popularidad en favor de los golpistas. Y por este golpe de Estado, Hugo Chávez entra a prisión, pasa 2 años en la cárcel y una vez es liberado, él comienza a hacer una campaña política, recorre Venezuela entre el 95 y el 97, explicando la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Luego es presidente en el 99 y cambia la Constitución. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que cambió? Bien, recordemos que ese periodo de los años 90 hay una vinculación también con distintos sectores. Debemos entender que el chavismo es la conjugación de dos corrientes. Una corriente mucho más vinculada a la izquierda castrista, mucho más vinculada a Cuba, y otra corriente que tiene que ver con el tradicional militarismo venezolano. Chávez podía encajar, digamos, encarnar los dos movimientos, encajar en los dos procesos, porque en el 94 consigue llegar a La Habana y es recibido con honores de jefe de Estado por parte de Fidel Castro. Eso debemos tomarlo en cuenta para luego entender que luego de su victoria en el 98 cumple con su promesa, su primer acto, digamos, como presidente en febrero del año 1999, que es el de llamar a la Asamblea Nacional Constituyente. Los cambios son drásticos entre la constitución vigente hasta el momento, que es la de 1961, y la del 99. El primer cambio tiene que ver con el contexto histórico y político del país. La constitución del 61 era una constitución de grandes consensos, una constitución en donde los principales partidos políticos generaron entonces unas condiciones mínimas para la gobernabilidad del país, bajo la idea de que había que evitarse de cualquier modo posible la disidencia, la confrontación, la crispación política, y se trató de reducir al mínimo la polarización. Eso funcionó durante algún tiempo, sobre todo aceitado con los recursos del petróleo, con los recursos fiscales del petróleo. Pero con el déficit fiscal que habíamos mencionado, ¿verdad? Esta situación se hace cada vez menos manejable. Con la llegada de Chávez se cambia una constitución mucho más orientada hacia un partido político en particular. En aquel momento el MBR, o Movimiento Quinta República, liderado por Hugo Chávez. Que Es fue el una que fundó en el 82, 83 aproximadamente. No necesariamente. Aquel MBR era con B de Bolívar. Era el Pero, Movimiento Bolivariano Revolucionario. ¿y este? Y este es con V, que significaba en ese caso, ¿verdad? Un 5 en romano, que era Movimiento Quinta República. ¿Y qué diferencias tenían? La diferencia básicamente es que el MBR con B de Bolívar era un movimiento partido de una logia militar.
era el ala militar, mientras que el movimiento Quinta República ya genera esa vinculación entre los dos movimientos que habíamos mencionado, ¿verdad? Por un lado, el ala militar y el otro lado, el ala civil de extrema izquierda, mucho más vinculado a Cuba. Por supuesto que digamos, desde el punto de vista sonoro, suena exactamente igual, MBR, MVR, Claro. pero las siglas significan cosas diferentes y es un momento histórico diferente para el chavismo. Ese momento histórico diferente para el chavismo genera entonces su propia constitución, una constitución que, a pesar de la existencia de una Asamblea Nacional Constituyente, primero, esa constituyente no era plural. Apenas había 5 opositores en esa constituyente de un número, digamos, grande de más de 100 constituyentistas. Y además de eso, debemos tomar en cuenta que el primer acto de esa Asamblea Constituyente es recibir a Hugo Chávez, presidente ya en ejercicio, y él entrega su proyecto de constitución para que se tome en consideración. Y esa consideración se tomaron casi el 99% de los puntos que estaban en esa constitución de Chávez, con algunas enmiendas, algunos elementos que fueron cambiados, pero que en la práctica implicaban mayor peso de la presidencia de la República, mayores poderes para el presidente de la República, la incorporación de 2 nuevos poderes públicos, no solamente los clásicos ejecutivo, legislativo y judicial, sino también el poder electoral, que entonces asume un rango de poder público nacional, y el llamado poder moral, que incluía, entre otras cosas, a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, que tenía esa función de control. Esta constitución nueva tiene además, a pesar de respetar principios fundamentales de derechos humanos y propiedad privada, sí comienza a hablar acerca de la posibilidad de nuevas formas de organización político-social, sin hablar abiertamente ni de las comunas ni del socialismo. Eso es uno de los elementos que se frenan en esta constituyente y que efectivamente no le dan, digamos, toda la carta abierta al chavismo para seguir adelante con su proyecto. ¿Qué pasa entonces una vez que él implementa esta nueva constitución para que tan solo unos años después, en el 2002, Chávez recibiera en su contra un golpe de Estado? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que esta constitución en particular le dio tanto poder al presidente y a su vez Chávez era un presidente con tanta ambición de dirigir el país de manera tan ejecutiva que eso generó entonces resistencias. Las primeras resistencias tuvieron que ver con ciertos sectores de clase media, pero no grandes sectores económicos, sino una cosa muy curiosa, a través de los padres y madres de niños que estaban en las escuelas que vieron con muy malos ojos la posibilidad de que el Estado retomase un control férreo sobre el sistema educativo. Así comenzó entonces la resistencia social hacia el chavismo, sobre todo hacia el año 2002, y comienza entonces una espiral de resistencia que va a terminar eventualmente en el año 2002 con un golpe de Estado contra Hugo Chávez y posteriormente a eso un paro petrolero hacia el año 2003, lo que va a ir conduciendo poco a poco hacia el referéndum revocatorio. Y ese paro petrolero que puso en jaque la economía de Venezuela, ¿podría uno llegar a pensar que un gobierno como el de Chávez dependía de la economía del petróleo? Claro, absolutamente. En el caso venezolano recordemos que cuando Chávez llega al poder, el petróleo era aproximadamente un 58-60% de las exportaciones de Venezuela. En este momento con Nicolás Maduro, para que tengamos una idea, pasa ya el 99%, ya superó el 98%. En aquel momento había una economía mucho más diversificada. Seguía siendo altamente dependiente del petróleo, pero con una economía que en un 40-42% estaba dirigida por otros sectores, incluso privados. Con Chávez viene un proceso de cierre de empresas sistemático, que además se va a acelerar con el cierre de 17.000 empresas en Venezuela, se va a acelerar con el proceso que va a venir después de expropiaciones. Pero hasta el momento, hasta el año 2001, 2002, 2003, ya se empezaba a ver el interés del gobierno venezolano en tomar el control de la economía. Y paradójicamente comenzó a fortalecer a ese sector petrolero, pero un sector petrolero que el chavismo no controlaba, que estaba dirigido por los llamados meritócratas. Y esa situación llevó a que efectivamente esa alta dependencia le diese mucho poder a esos meritócratas que eran opositores y fue entonces donde se le pudo dar esa estocada parcial al chavismo. Víctor, Chávez en medio de todo atraviesa estas crisis, la crisis del paro petrolero, se impone y extiende el chavismo en la mayoría de los estados
de la nación venezolana y en el 2006 es reelegido como presidente con una amplia mayoría electoral y a partir del 2007 él dice que va a llevar a Venezuela hacia un nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI. ¿De qué se trataba? ¿Qué quería decir? Lo que quería decir era hacer las reformas necesarias en la Constitución que él sentía que ya no respondía a sus propios criterios. Recordemos lo que habíamos dicho anteriormente. Esa Constitución habían quedado algunos elementos que no le daban todos los poderes y sobre todo no generaban la nueva arquitectura del Estado que él estaba planteando. Chávez llega muy fortalecido porque supera el referéndum revocatorio del 2004, la oposición comienza a debilitarse, gana entonces las regionales de 2004, gana las legislativas de 2005 y la oposición que queda sin liderazgo comienza a rodear a un gobernador, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, que no termina de, digamos, triunfar sobre Chávez. Quedan siempre las dudas, sombras de dudas sobre el proceso de la transparencia de los procesos electorales y en ese sentido lo que va a hacer Chávez es aprovechar esa victoria para luego tratar de llevar más adelante la revolución, profundizar la revolución con sus intentos de reforma y posteriormente enmienda constitucional. Y en el 2012, luego de atravesar otra profunda crisis energética, Chávez es reelegido para un tercer mandato, técnicamente un cuarto, pero en el 2013 fallece luego de este cáncer que lo afectó y llega Nicolás Maduro. ¿Qué herencia, qué legado le dejó Chávez a Maduro y qué diferencias hay entre ellos dos? Chávez le deja a Maduro una revolución bastante instalada con respecto a la capacidad que tiene para dominar al país, una oposición que mal que bien sigue organizada pero estaba muy debilitada, pero también le deja una situación económica muy grave. La situación económica grave era la alta dependencia del petróleo, un sector privado que ya no era productivo, que ya no tenía esas capacidades, pero además pasamos a una segunda etapa de la revolución, en donde ya no tenemos al líder carismático. Y Nicolás Maduro tiene que asumir el fardo, el peso, la carga de esa revolución en esa etapa avanzada y ir adelante para tratar de mantener al chavismo unido sin la presencia del líder. Es por eso que un rasgo muy interesante es que Nicolás Maduro va a militarizar aún más al gobierno, porque no contaba con ese apoyo militar que sí contaba Chávez, que venía de las filas del ejército. Maduro va a militarizar el gobierno, Maduro va a hacer el gobierno cada vez más autoritario y esto va a coincidir con esa demanda del gasto público, esa obsesión, esa adicción al gasto público que tiene el chavismo, va a coincidir con la peor de las caídas de los precios del petróleo en el verano del 2014 y eso va a llevar entonces a mayor protesta y vamos a evidenciar entonces una autocratización del gobierno venezolano, mayor autoritarismo y mayor represión en las calles. Víctor, muchísimas gracias por llevarnos a través de este viaje en la historia del chavismo. A ustedes los invitamos que esta historia y otras las consulten en nuestra página web france24.com.